¿Por qué nos incomoda lo casi humano? Observa esta imagen. ¿Cómo te hace sentir? ¿Algo asustado? ¿Perturbado? Tal vez esto se deba al fenómeno del tan llamado valle inquietante, o tal vez te suene el nombre en inglés de Uncanny Valley. Probablemente ya hayas escuchado hablar sobre el valle inquietante, pero si no, te explico un poco. Esto es una teoría psicológica que busca explicar la incomodidad que sentimos hacia cosas que parecen casi humanas, pero no del todo, como se muestra en un gráfico comúnmente utilizado. A medida que algo se vuelve más humano en su apariencia, nuestra respuesta hacia ello se vuelve cada vez más positiva, hasta cierto punto. Justo antes de parecer completamente humano, algo sucede. Sentimos algún tipo de repulsión. Ese descenso en la afinidad es lo que se conoce como el valle inquietante. Por ejemplo, pensemos en muñecos. En la mitad del gráfico podemos tener algo así como una figura caricaturesca. Sabes que no es humano, es caricaturesco y no tiene ningún rasgo realista, pero luego tenemos cosas que lucen un poco más reales. Personalmente esto me resulta algo inquietante. No sé exactamente qué es, pero hay algo en esos ojos que me incomoda profundamente, y creo que a ti también te llega a incomodar hasta cierto punto. Claro, esto puede variar de una persona a otra. Después de todo, estos juguetes se venden por mayor, así que no todo el mundo los encuentra espeluznantes. Aún así, hay una razón por la cual las muñecas ocupan un lugar bastante destacado en el género del horror. En este video no me centraré en definir el valle inquietante, eso ya lo hicimos brevemente y hay muchos otros que lo han explicado antes. En cambio, vamos a explorar las distintas teorías que intentan explicar por qué sentimos miedo hacia lo que parece casi humano, qué parte de nuestra evolución o psicología genera esta reacción. Pero ahora viene la teoría más oscura de todas, y es sobre el depredador humanoide. Esta idea tiene un enfoque bastante evolutivo, pero también proviene desde el miedo a los depredadores. Esta se basa en la posibilidad de que en el pasado remoto de la humanidad existieran algún tipo de criaturas humanoides que cazaban o atacaban a los humanos. Tal vez no eran del todo humanos, pero se les parecía lo suficiente como para confundirnos, y eso los hacía aún más peligroso para nuestros antepasados. La cultura popular está llena de este tipo de figuras, como lo pueden ser los gigantes, ogros, trolls o hasta incluso los aliens, seres que parecen personas pero no lo son, y que utilizan esa misma apariencia para acercarse a sus víctimas y luego cazarlas. Aunque no existe evidencia científica de que tales depredadores humanoides hayan existido, sí hay restos fósiles de otras especies de homínidos, como lo pueden ser los neandertales o los denisovanos. Estos mismos coexistieron con los humanos modernos. Algunos teorizan que la competencia entre estas dos especies pudo haber dejado una huella bastante psicológica y bastante arraigada en el ser humano hasta la actualidad, haciéndonos desconfiar de ello que se parece a nosotros, pero que no lo es completamente. No obstante, esta hipótesis tiene una contradicción bastante clara, y si nuestros ancestros sentían tanto rechazo hacia otros homínidos, ¿por qué hay ADN neandertal en los humanos modernos? Porque si no lo sabías, una gran parte de la humanidad tiene ADN neandertal. O sea, sé que se puede decir que los homínidos tuvieron relaciones con los neandertales en un pasado, y por eso nosotros tenemos ADN neandertal. Esto obviamente desmorona toda esta teoría, pero no deja de ser curioso. Solo imagínate un depredador que pudiera imitar casi a la perfección a un ser humano. Y no pienses en un ser humano común, piensa en un ser humano de antes, un ser humano de hace miles de años atrás. Los seres humanos que convivían en bosques, en praderas, donde no había ningún tipo de civilización bien arraigada. Imagínate que alguno de nuestros antepasados pudo haber escuchado justo en la noche a un tipo de sonido bastante similar al de su ser humano normal, y justo cuando ve un rostro muy parecido al de sus compañeros, pero que no termina de encajar. Y justo de allí es de donde proviene esta teoría, además de la teoría del mimo o la teoría del imitador. Este enfoque propone una variante muy sofisticada de la teoría del depredador que te mencioné antes, solo que en lugar de criaturas humanoides que simplemente se parecen a nosotros, plantea la existencia real o imaginaria de seres que evolucionaron específicamente para imitar a los humanos como forma de caza o manipulación. Un ejemplo ficticio de esto podrían ser los doppelgangers, una criatura que ha creado la misma comunidad de internet que se describe como un ser que se parece a los humanos, un ser que puede imitar a la perfección a los humanos, solo que con los ojos separados, sin comportamientos muy extraños. Su propósito es confundir a los humanos, fingiendo el ser uno de ellos antes de atacar. Aunque no existen pruebas de su existencia real, la sola idea nos resulta profundamente perturbadora. Esta teoría plantea que incluso si nunca existieron tales criaturas, el miedo a ser imitado o suplantado puede haber sido suficiente para dejar una marca en nuestra psicología. La idea de algo que finge ser humano con una intención maliciosa, como los alienígenas, cambiaformas o los robots que desarrollan
desarrollan conciencia, como lo puede ser ChatGPT en un futuro, toca una fibra muy profunda en nuestra imaginación bastante colectiva. Esta es quizá la teoría más básica, pero también una de las más intuitivas. Según esta idea, nuestros cerebros están programados para reconocer y categorizar lo que es humano y lo que no lo es. Este mecanismo ha sido esencial para nuestra supervivencia como especie, identificar aliados, enemigos, depredadores, familiares, etcétera y etcétera. Cuando nos enfrentamos a algo que parece ser un tipo de humano, pero tiene algo, ese algo extraño o ese algo desalineado o hasta cierto punto hasta antinatural, nuestro sistema cognitivo entra en alerta. No sabemos exactamente a qué nos enfrentamos y justamente ahí es cuando nuestro cerebro se pregunta: ¿es humano? ¿Es un muñeco? ¿Está vivo? ¿O acaso está muerto? Esta ambigüedad genera bastante ansiedad de lo que es el cerebro y esa misma ansiedad genera la tensión del miedo. Este mismo tipo de confusión sensorial ocurre porque la entidad en cuestión está justo en la zona liminal entre lo que es humano y lo que no lo es. Básicamente es como si nuestra mente tratara de clasificar algo que no encaja claramente en ninguna de las categorías disponibles y obviamente, como ocurre con lo desconocido como la oscuridad o el espacio profundo, nuestro cerebro responde con miedo o con sospecha. Y como te lo dije, esta es la teoría más básica, pero ahora sigue la teoría de la selección de pareja, que es un poco más confusa, ya que esta otra hipótesis es bastante interesante. Proviene de la psicología evolutiva. Según esta teoría, nuestros cerebros están diseñados para detectar señales de salud, como lo pueden ser la fertilidad y la vitalidad, y todo esto obviamente en posibles parejas reproductivas. Las características que se alejan de estos estándares, como asimetrías faciales, pieles grisáceas o expresiones apagadas, pueden ser interpretadas inconscientemente como indicadores de enfermedad, infertilidad y debilidad genética. Por ello, una figura casi humana con pequeños desajustes como los ojos demasiado grandes, piel sin textura o movimientos demasiado rígidos pueden activar estos sensores que nos genera esa sensación de peligro o hasta incomodidad. Básicamente nuestro cuerpo lo ve como un cuerpo defectuoso y eso provoca un grande rechazo. Aunque suena bastante superficial, este tipo de teoría está profundamente grabado en nuestra evolución. Las personas consideradas atractivas suelen tener rasgos simétricos y bastante proporcionales, y eso obviamente genera cierta atracción hacia ellas. Y obviamente, como te lo dije con anterioridad, todo esto es a base de las raíces evolutivas, y esto para priorizar una reproducción exitosa. Y como te lo dije, esta teoría es bastante interesante, pero ahora viene una un poco más oscura, lo que es la teoría religiosa. Y es que en casi todas las religiones del mundo existen figuras humanoides que nos resultan aterradoras, como lo pueden ser los demonios, los ángeles caídos, los golems, los fantasmas o criaturas del folclore común. Pero ¿qué tienen todo esto en común? Y es que parecen humanos, pero obviamente no lo son. Un clarísimo ejemplo, el diablo. Este mismo es representado muchas veces como un hombre con rasgos animales. Los golems de la tradición judía son figuras de barro que caminan, además de que también actúan como humanos, pero no poseen alma. Otro de los ejemplos pueden ser los wendigos de la cultura algonquina. Estos normalmente son representados sin ningún tipo de esencia, sin ningún tipo de vida, y generalmente son personas que se han convertido en monstruos por su canibalismo. Y ahora, bajo este contexto, el Valle Inquietante sería una manifestación de un miedo ancestral o religioso, o sea, el temor a lo que imita el ser humano, pero carece de alma. Esta teoría plantea que nuestra incomodidad ante los seres es una reacción profunda y espiritual, anclada a ciertas narrativas mitológicas o religiosas, que obviamente nos han acompañado por milenios. A pesar de que no todos comparten una visión espiritual del mundo, no se puede negar que muchas de nuestras historias de horror y normalmente las leyendas populares giran en torno a lo casi humano que resulta inquietante, demoníaco o hasta cierto punto corrupto. Pero también existe la teoría del miedo a la enfermedad y a la muerte. Una de las teorías más aceptadas científicamente propone que lo provoca es la similitud entre ciertas figuras humanoides como muñecos realistas, robots, animaciones 3D y los cadáveres o personas enfermas. Ya sabes, rostros pálidos, movimientos rígidos, ojos fijos, pieles demasiado plásticas y todo eso. Todos estos rasgos pueden parecerse al aspecto de una persona muerta. Nuestro cerebro, que ha evolucionado para detectar signos de enfermedad o muerte como mecanismo de supervivencia y prevención de contagios, reacciona con repulsión ante esas señales. Por eso, figuras como la escultura de Momo, imágenes hechas por inteligencia artificial con expresiones totalmente vacías, o incluso personajes de películas como las que pueden ser en El Expreso Polar, nos parecen demasiado raros o hasta cierto punto perturbadores. No porque sean monstruos o cazadores o algún tipo de civilización extraña, no, sino porque parecen estar muertos o casi muertos. Este enfoque obviamente tiene un amplio respaldo en estudios psicológicos y neurocientíficos, y es una de las teorías más citadas en investigaciones académicas sobre todo este tema. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta correcta ante todo esto? Después de
explorar todas estas teorías, cabe preguntarse, ¿hay alguna explicación definitiva? Y la realidad es que no existe ninguna teoría que sea correcta. Algunas teorías pueden tener algún respaldo más que otras, como la del miedo o la enfermedad, mientras que otras son más especulativas, más para todas las personas, como las que pueden ser la del imitador o la de los cazadores. Probablemente el fenómeno no se deba a una sola causa, sino a una combinación de bastantes factores, tanto biológicos, psicológicos, culturales y hasta sociales, además de que la teoría puede variar de persona en persona. Así que déjame tú cuál crees que es la correcta. Y muchas gracias por ver este video, te quiero mucho y recuérdate, hermanito, que tú vales un montón.